Amigos, yo creo que muchos de los venezolanos que me están viendo en este momento, en algún momento de su paso por su escuela, muchos dibujaron este mapa de Venezuela, así como lo estamos viendo en este momento. Y como pudieron notar, y para los que no están familiarizados al respecto, el mapa de Venezuela nosotros lo dibujamos con esta parte acá, con líneas transversales. Y muchos seguramente se preguntarán, ¿qué significa esto? Bueno amigos, esta parte de acá es la que nosotros en Venezuela conocemos como la zona en reclamación, la Guyana Esequiba. Y de eso se va a tratar precisamente este video. ¿Cómo es este país? ¿Cómo son las personas que viven allí? ¿Cómo es su cultura? ¿Cómo es su comida? Amigos, vamos a estar visitando por primera vez Guyana. Así es, nos vamos a trasladar hasta ese territorio que está reclamando desde hace muchos años Venezuela para conocer más a detalle cómo es este país, y para que ustedes entren en materia les voy a estar explicando la razón de este conflicto, el por qué Venezuela dice que Guyana es su territorio, este país le pertenece. Justamente tengo detrás de mí el Paseo de los Próceres. En este lugar se encuentran representados en esas estatuas todos los héroes de nuestra independencia, y es que ellos forman parte fundamental en todo este conflicto geopolítico, y es que justamente a raíz de las guerras de independencia surgió este conflicto geopolítico. Allí están representados héroes como Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, Antonio José de Sucre, Santiago Mariño, Francisco de Miranda, José Antonio Páez, Manuel Piar, José Félix Rivas, Luis Brión, Juan Bautista Arizmendi y José Francisco Bermúdez. Es un monumento bastante bonito, me encanta, justamente ahorita le están haciendo mantenimiento y fíjense que dice allí la nación a sus próceres. Es un homenaje, como ya lo pudieron notar. Es bastante bonito, es todo un paseo. Allí en los monolitos se tallaron las 4 batallas que sellaron la independencia de los países bolivarianos: Ayacucho, Boyacá, Carabobo y Pichincha. No sé si para los venezolanos que me ven en este momento la expresión "el sol de Venezuela nace en el Esequibo" les sonará familiar. Bueno, esto es una frase profundamente geopolítica y justamente vamos entonces a comenzar esta travesía desde aquí, desde Caracas, y ir a ver cómo es la tierra donde supuestamente nace el sol de Venezuela y entender un poco más a profundidad cómo es que esto llegó a ser un conflicto. ¿Quién creen ustedes que tenga la razón? Vamos a ver los motivos y además conocer este país, porque yo sé que muchos estarán ansiosos de saber cómo es este país, cómo son las personas que viven allí, cómo es su cultura, cómo es su comida, cuál es la moneda que utilizan. Bueno, todo eso lo vamos a descubrir en este momento. Pero antes de llegar allá, pues tenemos que pasar por un proceso, porque ir hasta Guayana desde Venezuela en la actualidad no es nada sencillo. Tenemos que hacer pues una escala en otro país y luego ahí sí pasar hacia Guyana. Y lo otro que tenemos que averiguar bien es qué requisitos como venezolanos nos piden para poder entrar a este país. Entonces vamos a aprovechar que estamos en Caracas para ir a la embajada de Guyana y pues tener la suerte de cumplir con todos los requisitos para poder visitar este país. Así que vamos para allá. Dirígete hacia el nordeste hacia entrada círculo militar. Bueno, y hemos llegado a la embajada de Guyana. Vamos a ver si nos atienden porque no sé cómo son los protocolos para entrar a esta embajada. Buenos días amigos, ya han pasado varios días desde que estuvimos en Caracas averiguando en la embajada de Guyana cuáles eran los requisitos que necesitaba por lo menos yo como venezolano para entrar allí al país. Y bueno, ya creo que los tengo todos. Vamos a ir justamente ahorita a Caracas. Son exactamente 1/4 para las 7 de la mañana. Vamos a llegar temprano porque hasta la hora del mediodía es que funciona la embajada. Así que vamos para allá. Bueno, ya llegamos a la embajada. Estamos justo aquí enfrente. Está la embajada de Guyana en Venezuela. Y pues esto de solicitar la visa no ha sido tan fácil como pensaba. De verdad ha sido un poco complicado, no por el tema de los requisitos, sino que cuando vengo pues resulta que falta otra cosa, o no era como me dijeron al principio, sino era otra cosa. También la persona que atiende pues no es la más amable de todas. Pero bueno, hay que tener paciencia, solamente eso. Ya traje los documentos, los dejé allí, me dijeron que tenía que pasar dentro de 1 hora y media todavía. Ahorita todavía estoy con los nervios de que si me van a dejar ir o no.
Amigos, les tengo una noticia. Nos dieron la visa. Tenemos visa para entrar a la República Cooperativa de Guyana. Así que bueno, este viaje apenas comienza y ya estoy muy emocionado. Así que bueno, tenemos que hacer maletas, prepararnos porque nos vamos de viaje y ustedes me van a acompañar. Así que vámonos. Pasando por ese letrero que justamente nos da la bienvenida al estado Carabobo, debo mencionar algo bastante importante acerca de todo lo que les voy a estar comentando sobre este tema. Y es que entre esas batallas tan importantes que sellaron la independencia de Venezuela está la importantísima batalla de Carabobo, que fue justamente en este estado por el cual estamos pasando y desde el cual vamos a salir hacia nuestra siguiente parada. Y es que precisamente la batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la guerra de independencia de Venezuela. Esto en el marco de las guerras de independencia hispanoamericanas que se llevó a cabo en el campo de Carabobo el 24 de junio de 1821. Esta batalla fue por parte del ejército revolucionario en contra del ejército real español. Esta batalla fue decisiva para la liberación de Caracas el 29 de junio, así como el resto del territorio venezolano. Esto tras la expulsión definitiva de las tropas españolas en la posterior batalla naval del lago de Maracaibo. Y a ver, ¿por qué les cuento todo esto? Sé que la historia puede llegar a ser un poco aburrida, pero es algo importante, porque justamente a raíz de todo esto, hace 2 siglos, en 1821, posterior a la batalla de Carabobo y a la expulsión de las tropas españolas, se constituía la República de la Gran Colombia. Para los que no sepan, la Gran Colombia era un país constituido por Colombia, Panamá, Ecuador y por supuesto Venezuela, y en la que para ese momento incluía un territorio que muchos países en la actualidad desconocen de su existencia, y es la Guayana Esequiba, pero que oficialmente hoy día es conocido como la República Cooperativa de Guyana. Pero para llegar allí han pasado muchísimas cosas que todavía debo contarles, y justamente pues vamos a seguir con nuestro recorrido e ir contándoles toda esta interesante historia hasta llegar a Guyana y ver cómo es la zona en reclamación. Pero para llegar allá, y aunque suene un poco descabellado, a pesar de que está justo al lado de Venezuela, no podemos llegar directamente en avión hacia Guyana. Tenemos que hacer unas escalas bastante complicadas, por así decirlo. Vamos a salir desde Valencia, en el estado Carabobo, hacia Santo Domingo. Luego tenemos que hacer una escala en la ciudad de Miami, y luego vamos a ir hacia Puerto Príncipe, y luego desde Puerto Príncipe vamos a llegar finalmente a Guyana. Todo ese trayecto debemos hacer para poder ir desde Venezuela a Guyana antes de llegar hacia nuestro destino. Bueno, miren, estamos ya aquí esperando nuestro vuelo y aproveché que habían unos puestos allá ofreciéndote líneas de teléfono internacional y ya compré una. Yo siempre que voy a un país nuevo, pues compro siempre una línea al llegar a este país, pero no sé si en Guyana vamos a poder conseguir una línea de teléfono y qué tan fácil va a ser. Además que vamos a estar pocos días, entonces no sé qué tanto tiempo nos va a dar, así que quise agilizar eso. Es primera vez que lo compro en el país de donde estoy saliendo, vamos a ver qué tal nos da. Pero lo que sí me dijeron es que no es tan seguro si me va a funcionar justamente en Guyana. Me costó $45, es por 10 días y te trae 500 megas diarios. Entonces yo creo que va a ser suficiente. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya nos vamos. Listos, vamos para el aeropuerto.
finalmente estamos en el aeropuerto, en la puerta de embarque que nos va a llevar hacia nuestra siguiente parada antes de llegar a nuestro destino final. Esta va a ser Puerto España, en Trinidad y Tobago. Allí finalmente vamos a tomar un avión que nos va a llevar a la capital de Guyana, en Georgetown. May we welcome you to the Republic of Trinidad and Tobago. We have just landed at Port International Airport, Trinidad. Thank you, bye. Thank you, bye. Hi. Bueno, por lo que estoy viendo son aviones de hélices. Creo que nunca me he montado en este tipo de aviones, no que yo recuerde. Son bastante pequeños. Thank you, bye. Debo decir que las primeras impresiones del clima del país muy similar a las de Venezuela. Cuando uno llega a cualquier aeropuerto de Venezuela, el clima es exactamente el mismo. Ahora tenemos que buscar a nuestro amigo William, que nos va a llevar al hotel. Debe tener un letrerito que dice Angie o Angeliana. Vamos a ver. Angeliana, hi. Bueno, el aeropuerto es bastante tranquilo, pequeño. Mira, ahí está toda la gente esperando. Bueno, los taxis son amarillos. Bueno, esto sí que está siendo ya diferente para mí, para nosotros desde el primer momento al montarnos en el taxi, porque el volante está del otro lado. Aquí ya podemos ver la influencia pues del Reino Unido. To ask you something, is it safe for us walk downtown or the most tourism places in Georgetown? If it's safe in town, Yeah. yeah, but don't walk with too much jewels and too much money on you. Okay, no, we don't have any jewelry. But if I walk with my cell phone and my camera, nothing will Yeah, you're safe in that. Okay, thank you. Llegamos a nuestro hotel. Miren qué bonito. Wow. Bueno, como pueden ver, la influencia hindú es bastante, tanto así que pasan el "Quién quiere ser millonario" de la India y lo traducen al inglés, pero puedes ver pues toda la parte escrita también en el idioma original. Bueno amigos, ya llegamos al hotel, ya nos entregaron la habitación. El hotel está bastante bonito. Saliendo desde el aeropuerto y de camino al hotel pudimos ver pues un poco de las carreteras, de las casas, cosas que les puedo ir comentando. El volante está del lado derecho y manejan del lado izquierdo. Eso para mí me voló la cabeza. Nunca había estado en un país donde manejaran así. Todavía no hemos ido al Reino Unido, así que este va a ser mi primer país oficial en el que estoy y manejan de esa forma particular. Y lo otro que me sorprendió es la manera en que manejan, porque realmente manejan como cualquier país latinoamericano, pero hablan inglés. Y esto es otra particularidad que me sorprendió, el hecho de que estamos en Latinoamérica, estamos al lado de Venezuela, como ustedes han visto durante todo el comienzo de este video, y hablan inglés. Y de esto ya vamos a hablar un poco más adelante, el día de mañana, porque hoy estamos, miren, cansadísimos. El recorrido para llegar aquí, como ustedes vieron, lo loco, lo más loco del mundo, que para llegar a un lugar que está al lado de Venezuela tengamos que haber recorrido 3 países diferentes para poder llegar aquí. De verdad, es de locos. Ustedes seguramente estarán pensando, ¿y por qué no fuiste de carro? Bueno, resulta que no hay una carretera que una a Guyana con Venezuela. Aunque parezca loco, pues es así. Pero bueno, yo no les voy a seguir contando más nada, porque todo lo demás ya lo vamos a estar sabiendo el día de mañana, mientras que estemos recorriendo pues la ciudad. Así que bueno, nosotros vamos a hacer uso de esta cama
y nos vemos mañana. Buenas noches. Amigos, buenos días. Ahora sí le damos la bienvenida oficialmente a la República Cooperativa de Guyana, o por lo menos oficialmente así es conocido este territorio, pero para los venezolanos no precisamente. Sí, efectivamente, estamos en lo que Venezuela conoce como Guayana Esequiba. Así es, el territorio del Esequibo, la zona en reclamación, ese territorio que dibujamos en el mapa de Venezuela con aquellas rayas transversales que ustedes estuvieron viendo en el inicio de este video y que Venezuela reclama como suyo. Hoy vamos a conocer precisamente ese país y vamos a seguir contando toda la historia de cómo llegó este conflicto, del por qué. Eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Ya vamos a salir. Hoy pues está bastante lluvioso el día. Vamos a ver cómo se comporta el clima. Espero que bien. Angie, Sí. ¿expectativas? Estoy emocionada por lo Sí. poquito que vimos anoche, estoy emocionada porque me gustó lo que vi. Y lo primero que les voy a mostrar en este caso va a ser un poco del lugar donde nos estamos hospedando para que ustedes vean cómo una construcción pues típica, lo que hemos visto, porque creo que todo se parece o la mayoría de las construcciones se parecen, así que vamos a echar un vistazo allá antes de salir a las calles. Bueno, este es un pequeño balcón que tenemos aquí para ver, pues miren, esto es los alrededores del lugar donde nos estamos hospedando. Así luce. Hay bastante tráfico por ahí. Vamos a pasar. Muchas gracias. Miren qué construcciones, ¿eh? Miren qué estilo tiene este lugar. Estas son las diferentes habitaciones. Miren allí pisos de madera, desniveles por todos lados. Miren aquí las barandas de las escaleras. Muy bonito todo. ¿Sí? Allá están más habitaciones allá arriba. Pero está muy bonito. Miren la forma del arco, que es bastante típico ver estos tipos de arcos y sobre todo es pura madera, no es enchapado ni nada, al igual que las puertas de los cuartos, casi todo es madera y es muy bonito. Miren, esta es nuestra habitación, un poco revuelta, pero bueno. Sí, ya está un poco desordenada, pero es que ayer llegamos muy tarde. Miren la habitación, ¿eh? Miren qué bonito es. Miren la cama. Qué espectáculo, los muebles así, todos de época. Miren así. Tenemos aquí un televisor, aire acondicionado y un baño acá que particularmente la luz se prende por el lado de afuera como en los baños de Portugal, eso no es muy común verlo. Y pues aquí está el baño, miren, bastante sencillo, lo que se necesita, ducha y todo. Bueno amigos, ya salimos a las calles, ya tomamos un taxi, más o menos un taxi que caminando llegarías en 10 minutos aproximadamente, salen $500 guyaneses. Eso serían aproximadamente unos $2.50, más o menos por allí. El cambio del dólar con respecto al dólar guyanés es de $1 por 200 dólares guyaneses. Amigos, y hemos venido al lugar más icónico de toda la ciudad. Nos encontramos justamente al frente de la Catedral de San Jorge o San George o San George Cathedral. Así es conocido este emblemático lugar, que por cierto tiene un dato bastante curioso, y es que es la catedral más grande construida de madera en el mundo. Justamente ella se encuentra en el centro de Georgetown, de la capital de Guyana, porque así es, Georgetown, todo lo que ustedes han visto desde que llegamos al aeropuerto, es la ciudad capital de este territorio. Bueno, en este momento la iglesia como tal se encuentra en estado de remodelación, por lo que podemos ver aquí un letrero y hay una valla que impide el paso hacia la iglesia. Así que bueno, podemos ver un poco desde la parte de afuera. Fíjense que todo es construido a madera y tiene ese estilo neerlandés desde la colonia, desde la época colonial. Miren qué bonita se ve. Y ahora los alrededores son estos. Aquí está mi amigo que nos está llevando en el taxi. Se está ofreciendo de ayudarnos. Dice, Sí. si necesita un llevo para grabar, para sostener todo, le ayudamos. Muy amable de verdad. Sí. Y miren, los alrededores son estos. Vemos sí que están construyendo pues cosas nuevas. Fíjense las estructuras metálicas por allí. Y todo lo demás tiene ese estilo, miren, de madera, doble piso, techos a dos aguas. Fíjense allí otro edificio más alto. Ahora sí, retomemos un poco acerca de la historia que venía contándoles. Acerca de la Gran Colombia. Y es que desde su constitución, la República de la Gran Colombia desde el año 1821 hasta 1831 limitaba al este con las Guayanas. Estos territorios eran disputados por varias potencias europeas coloniales, entre ellos Reino Unido, Países Bajos, entre otros. Y es que al momento de constituirse precisamente la República de la Gran Colombia, la diplomacia venezolana de aquel entonces informó de inmediato a los británicos que la línea divisora entre Guyana
y la Gran Colombia era el río Esequibo, límites que correspondían además con los territorios españoles de lo que fuera la Capitanía General de Venezuela y que se constituía así desde 1777 hasta 1821. Ahora vale destacar, y esto es un punto importante acerca de toda esta historia, y es que para su momento la diplomacia británica aceptó y asumió esa definición fronteriza sin oponerse, pero está muy claro que ellos tenían otros planes. Bueno, lo que les puedo comentar acerca de andar ya en la calle y mis primeras impresiones es que el país es un poco desordenado, por así decirlo de alguna manera. Es un poco caótico, el tema del tráfico también. Por lo menos esta parte está sí que bastante organizada. El tema de los carros están bien estacionados, la vía se ve bastante bien, pero sí que de alguna u otra manera lo que hemos visto de camino aquí, lo que vimos desde el aeropuerto hasta el hotel y todo eso, es que hay muchas construcciones a medio terminar, muy deterioradas, mucha basura por todos lados. Eso sí me sorprendió, no tenía ni idea de que el país luciese así, y menos la capital, porque recuerden que estamos en la capital de Guyana. Por lo menos, mire, ahí está un señor simplemente acostado en el piso. Monte por todos lados. O sea, se ve que no le prestan la debida atención porque de verdad se ven muchos espacios descuidados. Bueno, aquí estamos en el Nolanai Monument. Allí pues hacen honor a algunos presidentes de otros países que ayudaron pues a esta transición que estuvo presente aquí en Guyana y que formaron parte importante de eso. Y el primer presidente de Guyana pues les hizo este monumento. Son el primer ministro de la India, el presidente de Egipto, el presidente de Yugoslavia y el presidente de Ghana. Lamentablemente no nos podemos acercar mucho más porque está cerrado con este gran candado acá y no podemos entrar, pero bueno, ahí está. Nos falta buscar dinero, cambiar dinero. Nos acordamos. Y miren, allá hay un billete, no lo podemos alcanzar, pero aquí nuestro amigo nos está mostrando ya uno de por sí. $1,000. Ok, wow. Esto equivalen a unos $5 aproximadamente, este billete de $1,000 guyaneses. Fíjense qué bonito está. Wow. Vamos a ver si podemos buscar los demás para mostrárselo. Miren, ese edificio tan bonito que ven allí en la esquina es un edificio de una compañía de seguros. Vean los detalles del edificio, está bien bonito. Tienen ese estilo neerlandés, porque aquí la mayoría de los lugares, como les digo, que van a ver de ese tipo, es por todo el tiempo que Guyana estuvo en manos de los neerlandeses, de los Países Bajos. Bueno, por suerte dejó de llover porque durante estos días que estamos aquí dice que va a llover muchísimo. Miren. Mira aquí. Ah, miren, esta tienda, esta calle es de puros puesticos callejeros. Miren allí. Por cierto, hay una gran comunidad asiática, creo que es la mayor del país, es la que más pues se logra ver también acá del extranjero. Bueno, cosas que les puedo comentar también acerca de Guyana es que es uno de los países más pobres del continente, solo por debajo de Haití. Así de pobre es, y realmente me sorprende ver la cantidad de gente que hasta el momento, porque no llevo mucho rato caminando en la calle, ya he visto en el piso. Bueno, vean, este es el City Hall. Vean cómo suena el semáforo, lo están renovando en este momento. Miren, si quieren donar también tienen allí la posibilidad de hacerlo. Fíjense que se ve muy bonito a pesar del estado en el que se encuentra actualmente. Fíjense la estructura como es, los detalles. Cuando esté totalmente renovado va a ser muy bonito, la verdad. Sería así como la gobernación o como la alcaldía de aquí de Georgetown. Fíjense ahí más a detalle. Al igual que en territorio venezolano, aquí en Guyana, pues puede llover en cualquier momento, está cayendo ya un palito de agua. Miren, aquí tenemos una de las máquinas que utilizaban para pavimentar el suelo en el pasado. Fíjense allí cómo está, era como una especie de ferrocarril, parece un tren, pero miren, con una gran aplanadora enfrente. Vean, este es el departamento de ingeniería de la ciudad. Fíjense allí el mismo estilo, justo al lado de allí del City Hall. Qué mundo tan pequeño. Aquí Oswald, mi amigo pues chofer que me está ayudando además con el tour, me está comentando que ya veía mis videos y me conoció por los videos de Chile. ¡Wow! ¡Qué genial! Bueno, nos pusimos chaquetica porque la lluvia no para. Vamos a ver si continuamos el paseo de aquí a unos minutos. Me dicen que estamos en temporada de lluvia justamente aquí en Guyana y de verdad llueve bastante.
bueno, cuando termine de llover vamos a tratar de ir allá a la Starbrook Market. Es uno de los mercados más importantes de la ciudad, pero mientras tanto les sigo contando pues este plan que ya venía pues formando los británicos acerca de este territorio. Bueno, a ver, dicen que en la guerra todo es válido y los británicos lo sabían. Recordemos que en esa época Venezuela venía de las guerras de independencia, o sea, una masacre de lado y lado que Venezuela salió victoriosa, pero obviamente con muchísimas bajas. Y venían pues cansados, debilitados, con las energías acabadas. Y es que bueno, sacaron del territorio a los españoles y pues esto era una gran proeza. Aprovechando justamente esto, los británicos pues decidieron cambiar esa línea divisoria. Cruzaron las fronteras acordadas por ambos países y ocuparon tierras al oeste del Esequibo. Obviamente que esto no le gustó a las autoridades gran colombianas y ellos protestaron, hicieron una protesta, pero esta protesta no sirvió de mucho porque no le hicieron caso y esto no impidió que Reino Unido prosiguiera con sus planes y sus políticas expansionistas. Mientras que les sigo contando esa historia, ya terminó de llover y vámonos al mercado a conocer un poco del lugar. Miren, esta es la primera iglesia anglicana de la ciudad de Georgetown. Allí la podemos ver y justamente al lado tiene el parlamento de Guyana. Vamos a acercarnos un poco para que ustedes lo vean. Algo que me sorprende de aquí es que todo está muy cerca y es que una de las cosas que tiene Guyana es que no está muy densamente poblado, está bastante deshabitado. Esta es la zona del parlamento. Aquí está la iglesia que estábamos viendo hace un momento y pues el parlamento justo allí. Aquí están los semáforos, pero bueno, por lo menos respetan el rayado aquí de los peatones. Miren, este monumento que ustedes están viendo acá es en honor al padre del movimiento de unión a los trabajadores. Este fue el precursor de ese movimiento que unió a todos los trabajadores de Guyana y allí le rindieron un homenaje y está justo en el edificio del Parlamento. Angie, yo no sé qué opinión tienes tú al respecto de nuestro recorrido por la calle, pero a mí me sorprende y me tiene confundido a la vez, pues todo el tema de la arquitectura, todo el ambiente que se siente, o sea, es como estar en un país europeo, por así decirlo. Junto con uno caribeño. Pero exacto, con uno caribeño, como con costumbres latinoamericanas, como que todo desordenado como en Latinoamérica, pero con edificios europeos. O sea, es una confusión. Sí, y como nosotros nunca hemos estado ni en Aruba, ni en Curazao, ni en Bonaire, para nosotros esto es totalmente nuevo. Pero supongo que será algo parecido en esas islas muy cercanas a Venezuela. La verdad es que aunque muchos pudiesen decir que nuestro juicio se va a ver nublado por las nubes que tenemos en el cielo y el palo de agua, realmente no. Realmente el sitio es muy bonito, las personas han sido muy amables, el guía es un amor y bueno, las estructuras me fascinan. Sí tiene sus cosas como cualquier país. El agua pues no es drenada correctamente, hay personas en la calle, se ve que hay muchas personas un límite en la de pobreza, algunos lugares con basura, pero el lugar en general es muy bonito y muy movido. Sí, la verdad es que cuando yo escuchaba hablar acerca de Guayana, pues no tenía ni idea de cómo lucía el país. Porque cuando te cuentan la historia en el colegio, en la escuela, acerca de este territorio, pues no indagan mucho. Te cuentan la historia del por qué debería ser quizás, del por qué es nuestro territorio, del por qué Venezuela lo está reclamando como suyo, pero no te cuentan acerca de cómo viven las personas allí, de cómo luce, o sea, no tienes ni idea. Y siempre todo desde nuestro punto de vista, por qué debería ser nuestro, etcétera, 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 pero nunca te cuentan pues el otro lado de la historia y es lo que bueno, de lo que se van a enterar pues en este video. Así es que normalmente cuando uno oye hablar acerca de un territorio que está en conflicto, a veces, no todo el tiempo, y como ejemplo esos territorios no están ocupados por nadie, prácticamente no vive nadie porque está en ese conflicto, entonces ni es tuyo ni es mío, no se construye nada, está prohibido. Pero no, en este caso no, porque Guyana tiene la administración del país por el Tratado de Ginebra. Así que bueno, esto es un tema complicado, vamos a seguir explicándolo, ya estamos llegando ya más cerca del mercado, vamos allá a conocerlo. Bueno, y bienvenidos al Starbrook Market, el mercado más emblemático y más importante de la ciudad. Vean allí qué cantidad de puestos hay solamente por el lado de afuera, muchos puestos callejeros. Vean allí de comida brasilera, podemos ver allá al frente. Hey brother, no,
Miren, venden de todo, aparatos electrónicos, carcasas para teléfonos. Miren, justamente la entrada principal del mercado la tenemos allá enfrente. Esta parte para atravesar es una puerta. Fíjense que tenemos franquicias así como Pizza Hut, KFC. Aquí está parte del estacionamiento. Miren, he visto mucho de este tipo de camionetas para el transporte. Son muy comunes, miren, están por todos lados. Miren, son como camioneticas por puesto. Bueno, ya estamos llegando. Miren, ahí está el mercado. Bueno, miren, aquí pueden conseguir puestos tanto en la parte de afuera, todo este lugar aquí, todos estos son puesticos. Miren, y también podemos entrar aquí al edificio de la torre donde estábamos viendo. Vamos a dar una pasada por aquí para ver. Miren, es como un mercado municipal, un mercado libre, por así decirlo. Miren, venden de todo. Wow, miren, tienen hasta una óptica aquí. Miren, tienen ventas de morrales, de lentes. Miren, por aquí tenemos hasta una joyería, miren. Venden zarcillos, anillos, zapatos, ropa. Ah, miren estas ropas llamativas como para una fiesta. También teléfonos celulares, miren aquí. Al mismo tiempo que venden vestidos de traje de fiestas. Miren la cantidad de teléfonos que venden aquí. ¡Wow! Miren eso, televisores, equipos de sonido. Es como una tienda electrónica aquí en el mercado municipal. Muchas tiendas de zapatos sí que he visto que más abundan. Pero miren, son pasillos interminables. Miren, por aquí, por allá, por todos lados. Miren, aquí si nos ponemos a recorrer cada uno de los sitios, pues de aquí salimos con todo. Armamos una casa, el closet. Todo. Miren, aquí tienen mamón. Primera vez que lo veo en otro país que no sea Venezuela. Miren, al mamón aquí, como le conocemos en Venezuela, se le llama guenet. Y pues eso es algo que les debo comentar y que creo que ya se dieron cuenta que aquí el idioma oficial de Guyana es el inglés. Hay personas que hablan español, puede ser que hablen portugués, pero sí que pues el inglés es el idioma oficial. Esta es la parte del mercado donde venden carnes, ya sea de cerdo, de cochino, gallina, pollo. Mira, por libra de pato. Miren, también venden pato. La libra está en $900 guyaneses. El pollo está en $700 guyaneses. Miren la pintura de algunos de los vehículos, bien pero bien llamativa. Miren, por aquí pues tapan, vuelven a sacar sus cositas por la lluvia. Money change. Yeah. Okay. Money change. Okay. You change money. Hi. Ya le están sacando la cuenta allí. Para poder mostrarles, pues un billete de cada uno para que ustedes sepan cuáles son y están sacando la cuenta de cuánto es en dólar americano. 31 por cada uno de los billetes. Ok, alright. Bueno, miren, esa fue la casa de cambio más rara y más extraña que he ido. Así en la calle, un señor sentado en una silla en una esquina con un fajo de billetes en la mano. Y pues ya me dieron los billetes, se los voy a mostrar. Bueno, ¿cuánto cuesta la comida aquí? Miren, por ejemplo, aquí en este letrero tenemos 3 opciones. Pueden escoger cualquiera por $520 guyaneses, que eso más o menos son unos $2.50 aproximadamente. Y este de 2 opciones está en 360, que es aproximadamente casi $2. Bueno, me dice mi amigo Oswald que justamente esta calle por la que estamos pasando se llama American Street y hay muchos cambiadores de dinero, muchos de ese estilo que vimos hace un momento con dólares americanos para cambiar. Entonces, si necesitas cambiar dinero, vienes a esta calle aquí en Guyana. Aquí tienen algunas ventas de dulces típicos y este es como un tipo de majarete, miren este. Pero mitad majarete, mitad como torta. Exacto. Se ve diferente, pero confirmamos, le dijimos es de coco porque nuestro majarete tiene coco. Exacto. Sí, tiene coco y es súper típico de acá. Me voy a llevar uno de estos para probar porque nunca lo he visto así y pues me va a costar $220 guyaneses o yo le voy a dar $1 y ya. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Al fin vemos el cielo azul de Guyana. Ya pues se retiraron bastante las nubes grises que estaban. Miren, nos van a mostrar el City Hall. Nos vieron y nos dijeron, ¿quieren entrar? Miren, esto no se tiene muchas oportunidades. Vamos a ver el City Hall de Guyana antes de que lo aperturen en construcción. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! ¡Wow! Beautiful. Beautiful. Miren, o sea,
estoy teletransportado a otra época completamente. Miren, todo en lo absoluto es de madera. Miren, el piso es de madera, miren los detalles en las ventanas. Obviamente, como les digo, el lugar está siendo remodelado. Miren el balcón acá. ¡Wow! Después, en unos años, seguramente cuando terminen todos estos trabajos de remodelación, lo van a ver increíble. Aquí están viendo el antes, esperemos ver el después. Miren, aquí ya están quitando todo lo que eran los sanitarios, miren las puertas de madera. Es increíble tener la oportunidad de visitar un edificio tan histórico como este. Bueno, miren, con todo esto que les estaba contando acerca pues de esta acción que tomaron los británicos, se les sumó y les facilitó el trabajo a ellos pues la muerte de Simón Bolívar en 1830 y un año después la disolución de la Gran Colombia. Esto hizo que, bueno, pues Venezuela no tuviera oportunidad de seguir pues peleando por este territorio y pues todo esto, como les digo, le facilitó todo el trabajo a los británicos. Bueno, ahora estamos en la parte superior. Wow. Tenemos que tener cuidado con el piso porque está bastante podrido. En algunos sectores ya está un hueco. Es increíble pues el trabajo que van a tener que hacer aquí para recuperar toda esa madera y dejarlo lo más original posible, ¿no? Fue la persona que nos vio grabando por la calle y nos dijo, ¿quieren entrar? Y nosotros, por supuesto que queremos entrar. Y eso es algo que debo destacar, la gente ha sido muy amable. Nuestro guía precisamente nos estaba preguntando si eran cordiales, si eran amables, y le dijimos que sí, que muchísimo. De verdad que las personas han sido súper agradables hasta el momento y se sienten empáticos al estar con una persona del extranjero. Thank you. Bye. Miren, él tiene 60 años, es obviamente nacido aquí en Guyana. Dice que bueno, ha conocido otros lugares por el tema de su trabajo. Él es ingeniero civil y pues eso le ha llevado a conocer Surinam, Aruba, Trinidad y Tobago. Nos vio tomando fotos por ahí, justo lo agarramos aquí y nos dijo, entren. Y bueno, no pensamos dos veces eso. Bueno, estuvimos preguntándole a nuestro amigo Oswald que cuánto era más o menos el salario mínimo aquí en Guyana y nos comenta que alrededor de unos $20,000 guyaneses, que esos son más o menos unos $100 por semana. Es decir, que estamos hablando de unos $400 mensuales. Está bastante alto. Esperábamos realmente que fuera menos. Sí, realmente esperábamos que fuera mucho menos. Buen salario pudiese decir ahora. Sí, no sabemos cuáles son los gastos. Exacto, habría que analizar según los costos de, por ejemplo, un alquiler. Países, sí. Pero con respecto a otros países realmente está bien. En comparación con Venezuela está muy bien. Venezuela soñaríamos con un salario así. And my salary sometimes might be the same 20,000. Okay. I might have that in one day. Okay. Sometimes I might have about minimum about 10,000 one day. Okay. And so according to the amount of drops that I do, right? Okay. Yeah, I would have either 20, sometimes 15, sometimes 10 one day. I would charge like 2,000 every hour. Bueno, fíjense lo que nos dice Oswald, que él por trabajar pues individualmente o por su cuenta, por así decirlo, haciendo carreras de taxi, él más o menos calcula que él hace unos $2,000 guyaneses por hora. Entonces, bueno, esto obviamente, como en todos los países, lo que vas a ganar va dependiendo de lo que haces. La casa del presidente aquí de Guyana, miren allí la entrada bien grande, con jardines y una propiedad bastante amplia al fondo. Esta es otra vista de la casa presidencial por el otro lado. Miren qué bonito. Miren esta iglesia, fue fundada en 1841. ¡Wow! O sea, esta iglesia es de los tiempos en que pues estaba este conflicto en pleno auge. Como el bajarete. Parece, pero no tanto. Es como una mezcla, sabe como anís con coco. Pero también sabe como gelatinizado. Bueno, toca mi turno, vamos a probar esto. Sabe a majarito por la parte de abajo y por la parte de arriba parece una tortica. Yo realmente tengo bastante hambre. Bueno, hemos llegado a un lugar bastante importante de la ciudad y es el Promenade Gardens. Es un parque bastante bonito, pero que lamentablemente está cerrado. Pues el día que vine a Guyana, pues o todo está cerrado o normalmente es así para preservar las cosas y simplemente que la gente no entre. No lo sé. Pero miren, el parque está bastante bonito, se ve que lo cuidan bastante. Abarca toda esta cuadra de aquí porque es desde ahí hasta allá. Y toda la cuadra le dimos la vuelta. Y bueno, nos bajamos para que lo vean un poquito más detallado, más de cerca. No simplemente una pasadita con el carro. Pero como les digo, miren, hay una estructura por allá adentro.
Lástima que no podemos entrar para verlo más a detalle. Bueno, y justo dentro de este parque, aunque no lo vamos a poder ver, hay una estatua de Gandhi. Eso es porque aquí en Guyana existe una gran comunidad hindú. Y es que durante la ocupación colonial aquí eran traídos muchos de los esclavos para trabajos forzados, ya sea de África, de India, de todos estos países, pues eran traídos acá. Lo que estamos ya en este jardín un poco más calmados y con más calma de personas. Sí, voy a mostrarles lo que son los billetes. Aquí tenemos pues el cono monetario de aquí de Guyana, el de 5.000. Este es el billete de mayor denominación aquí en el país. Son $5.000 guyaneses, así se le dice a la moneda. Ok, tenemos aquí pues lo que es el territorio que para ellos conforma Guyana. Otro de los billetes que tenemos aquí, el de $1.000 guyaneses. Fíjense cómo es, muy bonitos, muy diferentes a lo que hemos visto. Pinta. Sí, señor. Y me llama la atención que le digan dólares. Eso me llama mucho la atención. Fíjense, este es el de $500 guyaneses. Esto equivaldría a unos casi $3, unos $2.50 aproximadamente. Este es el de 100. El de $100 guyaneses, este también tiene en su parte de acá. Ellos están muy orgullosos de poner aquí su territorio en los billetes. Pero vale acotar que no toda esa forma es la forma que reclama Venezuela. Exactamente, eso lo vamos a definir un poco más adelante. Aquí tenemos el de $50 guyaneses. Fíjense por aquí y fíjense por la parte de atrás. Y este sería el de menor denominación, que es el de $20 guyaneses. Miren por la parte de aquí atrás. Tiene una cascada muy famosa, sí, que por está. cierto nos invitaron muchísimo a ir. Kaieteur Falls. Estas son las cascadas más famosas de aquí, de Guyana. Tienen mucha pinta canaima, que sí. Por cierto, si no se han visto esos videos son... tienen que ir a ver eso. A estos. Sí, señor. Están increíbles y es que bueno, compartimos mucho territorio con... Muchísimo territorio. Ok, ¿recuerdan lo que vimos en el billete de $5.000 guyaneses? Ese territorio en este lugar de acá. Ok. Bueno, con toda esa historia que les comenté hace un momento atrás, llega el año 1835. En este año los británicos establecieron unilateralmente, es decir, hicieron lo que les dio la gana y crearon la llamada línea Schomburg. Y esa línea lo que hacía era dejar atrás el río Esequibo como frontera. Décadas después continuaron con sus políticas expansionistas y continuaron moviendo la línea que ellos mismos habían creado. Y esta línea cada vez se iba más hacia el oeste, hasta que 80.000 kilómetros fueron anexados de facto a la Guyana británica. Obviamente que todo esto a costa de, adivinen qué territorio, pues el venezolano. Ahora, aquí viene una parte bastante interesante de todo este conflicto, porque justamente por todas estas políticas expansionistas y que fue muy descarado, y tal fue la magnitud de este acto que Estados Unidos intervino, ya que para ellos violaba un principio que ellos denominaban América para los americanos. En el año 1895, el presidente de Estados Unidos para aquel momento, Stephen Grover Cleveland, instó a Venezuela y a Gran Bretaña en llegar a un acuerdo, en mediar este conflicto. Esto a través de un arbitraje internacional. Pero este arbitraje no iba a ser del todo justo. Y adivinen para quién. Pues sí, para Venezuela. Bueno, amigos, ya hemos llegado pues al monumento que rinde homenaje a todos los esclavos que eran traídos a este territorio. Muchos eran traídos desde África y pues aquí le rinden homenaje a todos ellos, porque justamente en este terreno que ustedes ven a nuestros alrededores murieron muchísimos, porque muchos de los que llegaban a veces ni siquiera pasaban horas aquí. Al momento de llegar eran pues asesinados, eran de alguna u otra manera pues maltratados en el mejor de los casos. Así que bueno, les rinden homenaje a ellos justamente acá. Y hablando acerca de injusticias, llega el laudo de París de 1899. Este juicio pues fue de lo más injusto. Y vean por qué. Contó con 2 jueces estadounidenses, un juez ruso, 2 jueces británicos y ya no contó con más ningún otro juez de ningún otro país. ¿No creen que falta una representación aquí? Pues sí. Como escucharon, pues no nombré ningún juez venezolano, y es que el laudo de París no tuvo representación de Venezuela, siendo un conflicto entre Guyana y Venezuela. Y sí, como escucharon bien, contaba con 2 jueces británicos, o sea, Guyana sí estaba representada en su momento por 2 jueces de ese país.
Creo que está de más decir a quienes favorecieron los jueces británicos, pues a la postura del Reino Unido, y estos mismos amenazaron de que si no había un veredicto unánime, pues iban a hacer igual lo que querían, ignorarían el veredicto y no iba a pasar nada, cosa que podemos ver que cumplieron a cabalidad, y en la actualidad pues fue así. Vale acotar aquí que el magistrado ruso que presidía el tribunal, Fyodor Martens, le sobraron luego los títulos honoríficos de prestigiosas universidades británicas, y esto justamente después en los años siguientes de la sentencia. Raro, ¿no? Bueno, una curiosidad muy curiosa, valga la redundancia, y es que en este momento estamos haciendo algo súper extraño para los guyaneses, porque así se le dice el gentilicio aquí en Guyana, guyaneses, y es que Angie va en la parte de adelante del vehículo, porque normalmente no va ninguna mujer adelante, y menos si su esposo o su pareja va en la parte de atrás. Entonces es súper extraño para ellos ver que una mujer esté adelante, y justamente pues nuestro amigo Oswald nos preguntó, o le preguntó a ella en este caso, ¿está Gabriel de acuerdo con que tú vayas aquí adelante? Porque no es normal que eso sea así. Entonces bueno, una curiosidad pues de aquí, y Angie les dijo, bueno, ustedes son algo machistas realmente. Miren, justamente toda esta área de aquí, todo esto de aquí, y donde está esa grúa justo allá, es la compañía de Exxon. Ellos allí están estableciendo pues toda la industria del petróleo, van a colocar allí pues su empresa, y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Con esto hemos llegado a otro punto pues muy pero muy importante de la ciudad de Georgetown, y es su faro. Esto es muy representativo pues de la ciudad. Justo está muy cerca del Hotel Marriott. El Hotel Marriott es ese que ustedes ven allá al fondo, y pues toda esta calle es de fábricas, de empresas, todo eso que ustedes estuvieron viendo hasta llegar aquí pues son diferentes tipos de empresas, de melaza, Epson, todo eso. Wow, miren las escaleras, todas de madera. Miren, aquí vamos por cuenta propia, subiendo hasta lo más alto. Wow, miren. ¿Ha visto usted cómo luce una lámpara de un faro? Pues así luce. Miren todo el mecanismo de engranaje. Wow, miren eso. Wow, increíble. Y pues, esta es la única toma que vamos a tener de la ciudad desde arriba, así que aprovechémosla. Miren, este faro pues fue construido en 1817 por los holandeses y tiene 21 metros de altura. Sí, exactamente, y nos estaba diciendo nuestro guía Oswald que es la estructura más alta de todo Georgetown, o sea que si estamos aquí no hay nada más alto que esto. Así que estamos en la parte más alta de toda la ciudad, viendo pues el río de Merara, es ese río que ustedes están viendo allí. Por este lado también podemos ver el océano como tal. Ese es un nuevo hotel que construyeron. Este es el Hotel Marriott, y desde aquí pues tienen una vista bastante amplia de la ciudad. Bueno, viendo tanta agua ahí en el fondo, me parece correcto decirles la siguiente curiosidad. Y es que Guyana significa tierra de agua, y fue el nombre que le dieron los indígenas arahuacos, quienes fueron los pobladores de todas estas tierras. Esto antes de la invasión de los indígenas caribes. Y este nombre obviamente se debe a las extensas carreteras de agua que recorren el país de un extremo a otro.
Finalmente llega el año 1962 y tras el circo del juicio del año 1899 y décadas de inestabilidad interna, Venezuela lleva su protesta ante la ONU. Esto en lo referente al famoso arbitraje del Laudo de París. Y 4 años después se llegó al llamado Acuerdo de Ginebra, el cual sigue vigente desde el año 1966. Para los que no estén familiarizados con el Acuerdo de Ginebra, esto lo que hacía era mantener todo igual. Eso sí, otorgando el control y la autoridad de la zona al Reino Unido, pero también reconociendo los derechos de soberanía sobre la zona a Venezuela y exhortar a las partes a llegar a un acuerdo pacífico y definitivo en el conflicto. Es decir, que el Acuerdo de Ginebra, valga la redundancia, es un acuerdo para llegar a otro acuerdo. No hizo nada. Desde 1966, con Guyana como república independiente, las relaciones entre Caracas y Georgetown dejaron el conflicto en un punto latente, sin llegar a ningún acuerdo para acordar una solución. Hay motivos por los que ambas partes consideran el territorio como propio en la actualidad, además de la historia. La Guayana Esequiba, a pesar de que tiene pocos habitantes, es la principal fuente de ingresos guyanera, ya que es inmensamente rica en recursos naturales, oro, bauxita y, como al igual que Venezuela frente a sus costas, petróleo en abundancia. Y precisamente este último descubrimiento y explotación de hidrocarburos en los últimos 10 años avivó las tensiones entre ambos países. Bueno, miren, esta parte está bastante bonita, con el letrero, los jardines. Toda esta área de aquí pues es gracias al Banco de Guyana. Es justamente ese edificio que ven al fondo. Aquí en pleno corazón de Georgetown también hay una representación aquí de la comunidad indígena de Humanayana. Aquí podemos ver más casas típicas de este lugar, una mirada más de cerca para las construcciones típicas allí. Hablándoles acerca de comunidades indígenas, debo decirles otro dato curioso de Guyana, y es que aquí es el hogar de los últimos 4 bosques vírgenes tropicales del mundo. La selva Iguocrama cuenta con 360.000 hectáreas. El 30% de su fauna y su flora aún no han sido identificadas. Y aunque los guyaneses son muy precavidos con su conservación, permiten visitas guiadas. You like the cricket? Yes, but not that much. I don't follow it that much, and from time to time, yes, I watch it when it's really, really, really exciting. West Indies is making a lot of runs. Yes, I look at cricket then, but other than that, no, not too excited about it. What you like more? What sport? Cycling and the Olympics. Le pregunté que si le gustaba el cricket porque precisamente por la gran influencia británica que tuvo el país, el deporte nacional es el cricket. Otro dato curioso de Guayana, y creo que se han podido dar cuenta, es que en este país hay aproximadamente 7.970 kilómetros de carreteras como la que están viendo aquí. Pero solo 590 kilómetros están como esta, pavimentadas. Las demás son de tierra. Miren, una de las cosas por las que aprecio que el destino me haya llevado con Oswald es tener ese guía, esa ayuda, porque realmente nos sentíamos un poco inseguros de hacer todo este recorrido solo, porque una de las cosas que nos han advertido desde que llegamos al país es que es un tanto peligroso. Nos pueden robar en cualquier momento, nos pueden hacer hurtos, que es lo más común. Y es que Guyana es uno de los países, por así decirlo, más inseguros de la región. Además de ser uno de los países menos visitados por turistas, casi nadie viene a turistear en Guyana. Además, como ya les comenté antes, es muy poco poblado. Aquí estamos caminando por las calles de Guyana un poco más. Esto es como un paseo, yo le llamaría el paseo Las Delicias de aquí de Guyana. Miren, es como un paseo en el medio de la avenida de este lado y de este lado, y pues tiene árboles, lo están adornando ahorita con luces por el tema de la Navidad. Puedes conseguir puestos callejeros, hay negocios también de lado y lado. Fíjense, por allí tenemos uno, tenemos iglesias, construcciones típicas, banquitos para uno sentarse por acá, para pues botar aquí la basura. Y hay un lindo pajarito.
son muy movidas todas las calles de Guyana. Miren, hay movimiento de tráfico por todos lados, negocios por todos lados, muchos puestos callejeros, gente caminando por todos lados. Eso sí, veo mucho desorden, sitios muy deteriorados, basura por todos lados, o sea, no hay como un orden. Bueno, cómo transportar cargas, todavía usan también caballos, miren. Bueno, en este momento estamos buscando un sitio para comer. Le dijimos a nuestro amigo Oswald que nos llevara a un lugar donde usualmente comen comida tradicional de aquí, lo más tradicional que se pueda, que sea buena. Así que bueno, él nos trajo para acá, vamos a ver qué tal, miren. Allí vamos a ver si consigue algo, está difícil, vamos a ver. Siempre que estemos de este lado del mundo, siempre se consigue una sopita, caraota, lenteja, arrocito. Oh, huele bueno. Miren, aquí tenemos muchas opciones con curry, ya sea carne, pescado, puerco. Miren allí. Hoy entonces es jueves de curry y esto es debido por toda la influencia pues hindú que tiene el país. Y precisamente aquí en Guyana predominan las religiones hinduista y musulmanas. Pero miren, pedimos para beber unos jugos locales. Este es de cherry, ¿no? Sí, es cereza. Como cereza. Y este no sé la traducción, pero dice Soursop. soursop. Es como algo ácido. Es como, no sé, ácido no sé qué. ¿Qué tal? Está bueno. Uy. ¿Sabes qué es el soursop? La guanábana. Guanábana. Vamos a ver. I know what kind of fruit Está it is. riquísimo. It is only one or is a mix? One, okay. Entonces, I know that. hay guanábana. It's delicious. It's green outside and white. Yeah. Sí, guanábana. 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 Así, es difícil, es muy difícil. Mira, ella dice que Gabriel se va a acordar de ella cada vez que Gabriel piense en un pescado, porque le va a traer pescado al curry. Exactamente. Entonces vamos a ver qué tal. Miren el plato de Oswald, arroz, ensalada, es un cochino, unas lentejitas. Ok, thank you. Me llegó mi pescado y estos son Gracias. los huevos al curry, miren. Ah, mira, qué cool, se ve muy bueno. Tiene muy buena Fue pinta. súper rápido. Voy a probar el arrocito con la papa. Está picantico, pero tiene un excelente sabor. Pero me regañó. Pescado. Aquí está, vamos a ver. Ya te veo. La chiquita Tiene de excelente sabor, muy buen sabor, de verdad. Está buenísimo. Do you like it? Lovely. Yeah. Wonderful. So good. Yeah, it is good. Bueno, buen provecho. Nosotros vamos a terminar de comer para agarrar energías y continuar. Si se estaban preguntando cuánto pagamos por la comida, fueron $10 aproximadamente por persona, con las bebidas, la comida y todo lo que ustedes vieron allí en la mesa. Sí, y lo que puedo decir que ahorita lo que necesito es una cama. Sí, Para estamos dormir. así como en down. Bueno amigos, y llegamos a un punto clave en toda esta historia y justamente ustedes dirán, ¿qué haces allí? ¿Qué haces en este lugar y por qué esto es un punto clave? Bueno, yo no sé si ustedes ven ese fondo de allí, esos hilos metálicos que se ven allá a lo lejos. Eso que tenemos justo detrás es parte de las instalaciones de la petrolera Exxon, el gigante petrolero Exxon. Y es que a pesar de las protestas desde Caracas, esta petrolera ya opera el llamado Campo Lisa. ¿Y qué es el Campo Lisa? Un yacimiento petrolero, uno de los más importantes del continente. ¿Qué tan grande es? Pues podría contener unos 1.400 millones de barriles de petróleo. En años más recientes, en el 2018, las tensiones volvieron a flor de piel y el secretario general de la ONU puso el conflicto en las manos de la Corte Internacional de Justicia. Guyana se lo tomó bien, pero Venezuela no tanto, ya que lo ve como un intento de olvidar el Acuerdo de Ginebra y de esta manera reavivar el laudo de París. Aquel laudo que no tenía jueces venezolanos, pues ese mismo. Y es que al final todo se resume en dinero. Y pues esto a Venezuela no le gustó porque es como poner otra vez a una corte europea decidir por un terreno como el Esequibo, donde no tiene nada que ver. Obviamente, y sin importar el resultado, una de las partes no está de acuerdo y pues esto va a hacer que no se llegue a una negociación. Y si llegara a darse el caso de que esto pues termine de alguna u otra manera favorable para Venezuela, surgen muchísimas dudas. Venezuela tiene tan clara su situación con el territorio del Esequibo que en la constitución del país de 1999, en su artículo número 10, declara que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que corresponden a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810.
una escuela primaria. Hola, hello. Pero miren los uniformes, qué cool. You got dance. What music there? Hi. Nuestro guía nos está diciendo que Yeah, estos muchachos en las navidades pues se ponen a pedir en los semáforos para pedir dinero y ellos se ponen a bailar. Hay unas danzas tradicionales. Están por todos lados. Miren, por allá van caminando dos más. Miren, aquí están bailando más. Miren allí. En cada lugar definitivamente se ven tradiciones bastante particulares. Sí que en Latinoamérica sobre todo se ve ese tema de que piden en los semáforos y se ponen a hacer malabares y este tipo de cosas. Pero aquí es una tradición en Navidad vestirse así, hacer ese tipo de danza para que les den su propinilla ahí los muchachos. Bueno, en este momento estamos dirigiéndonos hacia el supermercado. Vamos a ir a un supermercado bastante grande, el más grande de todo Georgetown, para conocerlo y ver qué venden en los supermercados aquí, en un sitio tan curioso, en un territorio pues de esta índole, y que además la cultura es totalmente diferente a pesar de estar en Latinoamérica. Pues no sé qué nos vamos a encontrar allí, qué tipos de productos nos vamos a conseguir, pero eso lo van a ver en otro video, así que pendientes con la serie de Guyana porque va a estar súper interesante. Miren, aquí es la zona donde viven los ricos aquí en Guyana, Bel Air se llama. Estamos pasando pues por la zona donde viven los más ricos de aquí de Georgetown y de Guayana como tal, de Guyana. Miren, sí se ve la diferencia en la calidad de las edificaciones, de verdad que se ve diferente. Y es que, como ya les dije anteriormente, Guyana tiene un pasado bastante oscuro con el tema de la esclavitud. Y junto a sus hermanos Surinam y Guyana Francesa, fueron una colonia penitenciaria por muchísimos años. Y es por esa razón precisamente que tiene una gran mezcla étnica entre africanos, hindúes y europeos. Y obviamente durante nuestra visita a Guyana no puedo dejar de mencionar pues unas horas bastante oscuras que vivió Guyana, precisamente en una población bastante pequeña, Johnstown. Y es que el 18 de noviembre de 1978 se suicidaron en simultáneo 918 personas. Finalmente hemos llegado a uno de los centros comerciales. Aquí pues hay muchos puesticos donde comprar comida. Vamos a entrar de aquí en un rato y todo lo que pues vamos a encontrar allá adentro lo van a ver en un próximo video acerca de precisamente el supermercado y ver qué tanto les podemos mostrar acerca de este lugar. Bueno, y nosotros venimos saliendo a hacer una pequeña compra en el supermercado. Nosotros de momento vamos camino hacia el hotel para descansar, relajarnos un poco y pues terminar el día de hoy para recargar energías, porque mañana nos espera una gran aventura y bien temprano. No me termino de acostumbrar que tengo que montarme por el lado de lo que sería el chofer en Venezuela o en la mayoría de países. Aquí estaría el volante. Aquí la sanidad, o sea, el hospital como tal, es completamente gratis. Y después de un largo día, llegamos a nuestro hotel, señores, finalmente. Buenos días, amigos, nuevo día, misma ropa, ya huele a guaralito, pero esta ropa para mí tiene un significado especial estando en este lugar. Y es que precisamente hoy vamos a emprender una nueva aventura. Justamente vamos a ir del otro lado del río Esequibo, ese territorio que justamente está en disputa en este conflicto geopolítico y que está así desde hace más de 200 años. No sé qué nos vamos a encontrar del otro lado del río, no sé qué tan poblado o despoblado
esté, no sé si hay gente viviendo allí. Realmente es una incógnita saber qué hay del otro lado de ese río y qué ha hecho Guyana con ese territorio. Eso es lo que precisamente vamos a descubrir y ustedes me van a acompañar. Pero eso lo van a ver en el próximo video, así que no pueden dejar de suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Guyana, a punto de pasar el río Esequibo hacia el territorio que Venezuela pelea como suyo, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. ¿Cómo es exactamente el territorio que Venezuela reclama como suyo? Wow, ya estoy mirando el río. Primera vez que veo el río Esequibo. Yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo un venezolano va a pisar ese territorio. El territorio de la zona en reclamación.